¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Vamos a comenzar con nuestro webinar, con la entrevista inicial, el momento de la verdad. Bueno, aparte de este título sensacionalista que nos hemos sacado, que mejor dicho, me he sacado de la manga, lo cierto es que esa entrevista inicial para un entrenador personal realmente es el momento de la verdad. Es el momento en el que conseguimos muchas veces cerrar una venta o dejar una venta prácticamente cerrada, o por el contrario es el momento en el que conseguimos perder a un cliente que difícilmente podremos recuperar después. Así que vamos a entrar un poco en cómo deberíamos plantear esta entrevista inicial para conseguir que nuestro porcentaje de conversión, es decir, que nuestro porcentaje de éxito a la hora de cerrar esa venta, esté cercano a un 75 o un 80% de conversión. Vamos allá. Nuestro objetivo, desde luego, es el éxito. El éxito inmediato significa, evidentemente, vender entrenamiento personal. Esto parece una obviedad, pero no lo es tanto. Todo lo que hacemos, todo lo que haremos en esa entrevista inicial estará encaminado a vender entrenamiento personal. Por supuesto que tenemos que conseguir otras cosas. Por supuesto que tenemos que conseguir otras informaciones que nos van a ayudar a posteriori para hacer el entrenamiento personal, para desarrollar nuestro trabajo después, nuestro trabajo técnico. Pero no debemos perder de vista que el diseño de esa entrevista personal y el objetivo es efectivamente conseguir un nuevo cliente, conseguir vender entrenamiento personal. Si no somos capaces de hacer esto, es decir, si no somos capaces de cerrar la venta en esa misma sesión, en esa misma primera entrevista, tendremos que conseguir cerrar una sesión de prueba. En esa sesión de prueba es probablemente donde conseguiremos que nuestro cliente viva la experiencia de entrenar con nosotros, que nuestro cliente pueda disipar las dudas, las objeciones que puedan haberle surgido simplemente con la entrevista y conseguir cerrar esa venta de entrenamiento personal en una sesión de prueba. Quizá no conseguiremos cerrarla en un primer momento, pero deberíamos, desde luego, conseguir cerrarla en un segundo momento, en esa sesión de prueba. Si detectamos que ese cliente no es un cliente para nosotros o nosotros no somos lo que él necesita o lo que él quiere y no podemos vender una sesión de entrenamiento personal de manera efectiva, ni tampoco cerrar una sesión de prueba porque quizá nuestros servicios no sean del interés del cliente, sigo teniendo objetivos. Mis objetivos son conseguir contactos secundarios, es decir, conseguir que esta persona que no va a ser mi cliente porque quizá no tenemos algo suficientemente interesante para ofrecerle, pueda referenciarme a otra gente a la que sí pueda interesarle, que sí puedan ser clientes míos. Si esto tampoco funciona porque el cliente no detecta o el posible cliente no detecta que pueda haber alguien que pueda estar interesado en nuestros servicios, desde luego intentaremos crear una buena impresión. ¿Para qué? Para poder hacer un follow-up, para hacer un seguimiento con ese cliente. No debemos pensar que porque un cliente no nos ha contratado hoy, no pueda contratarnos mañana. Hay muchos motivos por los cuales alguien decide no invertir en el momento en un entrenamiento personal. Y esos motivos pueden ser de índole muy variada. Puede ser porque en ese momento su situación económica no se lo permita, puede ser porque si su situación familiar o laboral no se lo permita, o porque quizá en estos momentos nosotros no seamos lo que está buscando, pero sí podamos llegar a hacerlo en un futuro. En cualquier caso, si creamos una buena impresión, si creamos una impresión de profesionalidad, si creamos una impresión de cercanía, de que realmente nuestro trabajo consiste en ayudar a las personas a conseguir sus objetivos, es posible que esta persona vuelva a contactar con nosotros en un futuro, si no para sí mismo, quizá para gente de su entorno. En cualquier caso, desde luego, mi objetivo principal en una entrevista inicial como entrenador personal es no cerrarme puertas, sino abrirlas, dejar esas puertas abiertas para posibles colaboraciones posteriores, para posibles entrevistas posteriores o para que esta persona que no ha sido nuestro cliente y que quizá no lo sea, nos pueda referenciar, nos pueda recomendar a otras personas. ¿Qué preguntas clave
son las que yo tengo que hacer dentro de esa sesión, dentro de esa entrevista inicial? ¿Qué preguntas son las que van a abrir las puertas del éxito, las que me van a poder permitir ofrecer algo que sea del suficiente interés para esta persona como para que decida invertir en mí y en mis servicios? Vamos a por ellas. La primera es muy obvia. ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿Qué objetivos son los que se plantea? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Tanto si el cliente ha venido a nosotros, como si somos nosotros los que hemos ido al cliente y nos ha permitido, nos ha concedido el tiempo para que podamos explicarle quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y en qué podemos ayudarle, es evidente que tiene algo que es importante para él, que tiene algo que quiere conseguir y que de algún modo ha detectado que no es capaz de conseguir por sí mismo, al menos en este momento. Nuestra entrevista siempre empezará por, desde luego, identificar cuáles son esos objetivos. Una vez que el cliente nos ha dado esos objetivos con sus propias palabras, expresándose en sus propios términos, tenemos que hacernos la primera, o mejor dicho, la segunda pregunta. ¿Podemos medir esos objetivos? Es decir, ¿voy a ser capaz de dar un feedback desde este mismo momento, por ejemplo, para poder decirle a mi cliente cuándo vamos a ser capaces de conseguirlos? ¿Cuánto tiempo creo que habrá que invertir? ¿Cuánto esfuerzo creo que habrá que invertir en conseguir esos objetivos? Si no podemos medirlos y estamos trabajando sobre algo más subjetivo, debemos empezar a trabajar con nuestro posible cliente desde el primer momento para conseguir que esos objetivos puedan ser medidos de algún modo. Solo de este modo voy a conseguir objetivos que sean realmente motivantes a medio y a largo plazo y solo de este modo voy a poder estar seguro que, primero, podré conseguirlos, segundo, podré darle una previsión de tiempo en cuándo podré conseguirlos y tercero, podré medir cuán lejos o cuán cerca estamos de poder conseguirlos. La siguiente pregunta con respecto a los objetivos también es bastante sencilla. ¿Qué hemos hecho en el pasado? ¿Qué ha hecho el cliente en el pasado para cumplir esos objetivos? ¿O qué está haciendo en este momento? Es decir, ¿es la primera vez que se plantea conseguir esos objetivos y partimos de cero? ¿O quizá lleva intentando conseguir esos objetivos, esos resultados desde hace largo tiempo y no ha sido capaz de conseguirlo? En cualquier caso, esta información es crucial porque nos permite saber cuál es el punto de partida del cliente, tanto a nivel físico, si queremos llamarlo así, como desde luego a nivel emocional. Y a partir de ahí poder trabajar para conseguir desarrollar, diseñar unos objetivos que sean medibles, que sean motivantes y que sean desde luego importantes y potentes para el cliente. Una vez que ya tenemos ese qué es lo que el cliente quiere conseguir y lo tenemos consensuado entre el cliente y nosotros, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es probablemente la más importante en cuanto al tema de objetivos. ¿Por qué? Si ya tenemos esos objetivos, ahora necesitamos saber por qué esos objetivos son importantes para el cliente. Es decir, necesitamos saber cuál es la motivación real, la motivación intrínseca del cliente para invertir tiempo, para invertir dinero, para invertir esfuerzo, para afrontar una situación de posible incomodidad y conseguir algo a cambio. Estamos buscando el dolor, estamos buscando aquello que el cliente no es capaz de hacer por sí mismo, aquello que el cliente identifica como un obstáculo, como un problema que ha de solucionar. Ese es básicamente nuestro trabajo como entrenadores personales, ser gestores, entre otras cosas, de soluciones. Identificamos los problemas a los que se enfrenta el cliente para conseguir aquello que quiere conseguir y aportamos soluciones y, desde luego, a medida. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es si ha intentado antes. Esos objetivos que son importantes para el cliente, que ahora ya entendemos por qué son importantes para el cliente, tenemos que saber si se han intentado conseguir antes. Si se han intentado conseguir antes y se han conseguido,
Bueno, quizá la solución es fácil. Vamos a reproducir lo que ya se hizo en el pasado. Si se ha intentado antes y no se ha conseguido, la respuesta también es obvia. Habrá que buscar otro camino. Y si no se ha intentado nunca, ahora es el momento de hacerlo con nosotros, porque somos nosotros los que aportamos las soluciones a los problemas del cliente y le vamos a conseguir dar, proporcionar esos resultados que tanto ansía. Tercera pregunta clave es ¿cuándo? ¿Cuándo quiere el cliente conseguir esos resultados? ¿Tenemos alguna fecha límite? Es necesario preguntarle al cliente cuándo quiere conseguir esos resultados, cuándo se ve o en qué plazo le gustaría conseguirlos. Si tiene en su mente, si tiene en su cabeza alguna fecha límite para poder conseguirlos. Si no la tiene, tendremos que fijarla nosotros. Evidentemente, nuestra experiencia como entrenadores nos va a decir cuánto será ese lapso de tiempo, si será más grande o será más pequeño. Para eso es importante que hayamos hecho bien el primer paso y es que esos objetivos sean medibles, podamos medirlos. Si es el cliente el que tiene esa fecha límite en su cabeza, tendremos que preguntar por qué es importante esa fecha límite. Si se ha fijado un plazo de 3 meses, de 6 meses o de 2 años, ¿por qué ese plazo y no otro? Una vez más estamos trabajando con su motivación. Necesitamos saber por qué quiere conseguir esos resultados y si tiene un tiempo determinado, si tiene un plazo determinado en su cabeza, ¿por qué es importante ese plazo? Esta información es la que nos va a dar la llave para poder realmente motivar al cliente y crear una situación en la que esté dispuesto a invertir en nosotros. Pero también nos va a dar la información necesaria para saber y poder comprometernos con el cliente simplemente si vamos a poder conseguir esos resultados en el plazo en el que él se ha marcado o si vamos a tener que reorganizar un poco esas fechas para acercarnos más a una situación real y menos subjetiva. Desde luego, hay algo que está claro y es que tenemos que fijar plazos para poder generar acción. Si no, siempre nos encontraremos con la situación de los propósitos de Año Nuevo, que por cierto los tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que sucede todos los días 31 después de las uvas? Es decir, el día 1. Que todo el mundo fija un montón de objetivos, pero no se fijan plazos. Este año me voy a apuntar al gimnasio, este año dejaré de fumar, este año me voy a poner a dieta, este año voy a acabar la carrera, ya, este año. ¿Cuándo? Necesitamos fijar unas fechas límite para ser capaces de generar acción en pos de ellas. Nosotros como entrenadores, evidentemente, a nivel técnico tenemos que planificar. Tenemos que organizar en el tiempo nuestros objetivos de entrenamiento, otorgando unos plazos y unas prioridades. Pues aquí nos ocurre exactamente lo mismo. Fijaremos objetivos a largo, medio y corto plazo para generar acción en pos de ellos y generar metas volantes que nos permitan identificar en qué momento del camino estamos y mantener motivado a nuestro cliente. La siguiente pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Uno de los mayores errores de los entrenadores personales es decidir por sí mismos cómo van a entrenar a sus clientes. Evidentemente nosotros tenemos más herramientas, más conocimientos y más posibilidades de poder hacerlo. Pero deberíamos preguntar a nuestros clientes de primera cómo les gustaría a ellos poder hacerlo. Siempre hay una relación amor-odio entre cosas que les encanta hacer y cosas que odian profundamente hacer. Preguntémoslas de primera mano, en primera instancia. Preguntemos a nuestro cliente si hay algo que le gustaría hacer, si hay algún tipo de actividad que realmente disfrute haciéndola. Y veamos si es posible utilizarla como herramienta, como vehículo, como camino para conseguir sus objetivos. Al menos en parte. Vamos a intentar que nuestros clientes hagan cosas y se vean haciendo cosas desde el primer minuto que les gustan, que les motivan, que les apasionan, que disfrutan. Y por otra parte, probablemente ese cliente tenga cosas que odie hacer, que desee no hacer. Vamos a intentar evitarlas.
Si son absolutamente imprescindibles, intentaremos minimizarlas al menos al principio hasta que ese cliente esté fidelizado. Dentro de ese cómo, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es conocer qué disponibilidad de tiempo tiene nuestro cliente para programar los ejercicios y el entorno donde los haremos, qué grado de energía, es decir, en qué momento, por ejemplo, del día va a entrenar ese cliente. Eso me va a decir qué nivel de energía o con qué nivel de energía me va a llegar a la sesión y, por supuesto, la disponibilidad para entrenar, tanto en tiempo como en sesiones a la semana. Una vez más, tengo que tener en cuenta, muy en cuenta, que necesito divertir para fidelizar, sobre todo durante mis primeras sesiones. Ese cliente tiene que estar entretenido, tiene que pasarlo bien en la sesión, o al menos no sufrirla. Si conseguimos que se divierta, si conseguimos que esté entretenido, si conseguimos que cuando le digamos, hemos terminado, vamos a estirar brevemente porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Ese cliente mire el reloj y, ¿cómo? ¿Ya? Ese cliente lo tendremos fidelizado, ese cliente lo hemos ganado, ese cliente va a desear llegar a la siguiente sesión, venir a la siguiente sesión. Así que no olvidemos preguntar a nuestros clientes cómo queremos o cómo quieren llegar a sus objetivos, cómo podemos hacerlo. Por último, la última pregunta, y esa deberías ser capaz de responderla sin ninguna duda y instantáneamente. ¿Quién va a conseguir esto para el cliente? Déjame que te lo diga. La persona que va a conseguir esto para el cliente va a ser el entrenador personal más preparado, el entrenador personal que esté más motivado para conseguir los objetivos del cliente, el entrenador personal que ha trabajado con personas similares, con objetivos similares y que ha conseguido éxitos anteriormente. Si la respuesta es, ¿eres tú? Sin duda, que el cliente no tenga ninguna duda de ello. Demuéstrale a lo largo de la entrevista tu preparación. Demuéstrale desde la entrevista, desde el primer momento, que estás motivado para conseguir sus resultados. Utiliza referencias. Utiliza referencias sin mencionar nombres, preservando la confidencialidad de tus clientes, que ya has trabajado con gente con situaciones similares, con objetivos similares y que has conseguido éxitos con ellos. Es decir, pon de manifiesto que tú eres en este momento la persona más preparada, más motivada y con mayores garantías de éxito para que ese cliente consiga sus resultados absolutamente sin duda alguna. ¿Qué lenguaje es el que tenemos que utilizar dentro de esta entrevista inicial? Porque de momento ya sabemos qué preguntas son las que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que el cliente quiere conseguir? Casi más importante, ¿por qué es importante para el cliente conseguirlo? ¿Cuándo quiere conseguirlo? Tanto si el cliente lo sabe y lo identifica como si somos nosotros los que le ayudamos a identificarlo. Tendríamos que tener claro al principio y comunicárselo también a ese cliente cómo lo vamos a hacer. Darle un pequeño mapa, una pequeña planificación, una pequeña línea de tiempo que le permita tangibilizar estos servicios que le estamos proporcionando, que le permita ver que hay un plan detrás, que no va a ser improvisado, que sabemos cómo lo vamos a hacer y que podemos incluso casi predecir cuándo lo vamos a conseguir. Y por último, dejarle de manifiesto quién es la persona adecuada para ayudarle a conseguir esos resultados, que eres tú. Pero, ¿qué tipo de lenguaje deberíamos utilizar para esto? Bueno, pues primero deberíamos utilizar un lenguaje que sea de tipo inclusivo. Tú y yo, nosotros. A partir de ahora, desde el primer momento, intenta no hablar en términos de tú vas a hacer, yo te voy a proporcionar, sino nosotros vamos a hacer esto, nosotros conseguiremos esto otro, nuestros objetivos son estos, ¿de acuerdo? Desde el primer momento, los objetivos del cliente son nuestros objetivos. Tenemos objetivos comunes. Estamos luchando, estamos trabajando en pos de algo que es importante para los dos. Somos un equipo. Necesitamos crear una impresión, crear una imagen, una película mental en la cabeza del cliente, de manera que ya se vea entrenando con nosotros. Que en su cabeza no haya prácticamente otra opción, otra imagen que la de ya estar trabajando con nosotros. Utilizaremos visualizaciones. Le comentaremos, esto será lo que haremos.
Le pondremos ejemplos para que esta persona en su cabeza ya esté generando acción. Por supuesto, ese lenguaje tiene que ser siempre motivante. De tal manera que vamos a intentar utilizar referencias positivas. Vamos a utilizar siempre refuerzos positivos. Intentaremos evitar el esto quizá no, por probablemente esto sí. Una de las cosas que podemos utilizar para generar motivación es las referencias. Hablar, como ya os había comentado antes, de aquellos clientes que han pasado por situaciones similares, por tipos de entrenamiento similares, por objetivos similares y que han conseguido objetivos a través de nuestro entrenamiento. Hablar de nuestra experiencia como entrenadores. Hablar de que quizá nosotros hemos pasado por situaciones similares a las del cliente y hemos conseguido salir de ellas con éxito. Por otra parte, vamos a intentar sintonizar con nuestros clientes. Tenemos que adaptarnos a ellos. Para poder adaptarnos a un cliente, lo primero que tenemos que tener claro es qué tipo de comunicación es la que yo tengo. Soy una persona que en general soy seria, con un tono de voz fuerte, alto, que habla rápido y con seguridad. Soy una persona, por el contrario, que tiene un tono de voz ligeramente más bajo, que habla de manera más pausada, que hace pausas, que piensa antes de hablar. En cualquier caso, lo primero que tengo que tener claro es qué tipo de comunicación es la que yo tengo. No solamente verbal, sino también mi comunicación no verbal. ¿Qué es lo que dice mi cuerpo cuando estoy hablando? ¿Gesticulo más? ¿Me acerco más al cliente? ¿Soy de aquellos que necesitan tocar a la persona que tienen enfrente para transmitirle lo que están pensando? Una vez que ya tengo clara cuál es mi manera de comunicar, ahora me toca estar pendiente de cuál es la manera de comunicar de mi cliente. Y debo adaptarme, debo sintonizar con él. Debo intentar, sin caer, por supuesto, en la imitación, tener una serie de rasgos comunes. Que mi tono de voz se adapte al suyo. Que la velocidad con la que estamos hablando se adapte a la suya. Que las expresiones que estamos usando más o menos sean parejas. Es decir, estoy intentando que haya dos emisoras que estén en la misma longitud de onda. Estoy intentando crear una relación. Estoy intentando empatizar con el cliente. Lo primero, con mi lenguaje verbal y no verbal. Lo segundo, utilizando expresiones del tipo, te comprendo, por supuesto, yo en tu lugar también lo haría así. En cualquier caso, necesitamos crear una relación de confianza entre el cliente y nosotros. Y para esto nuestro lenguaje, tanto verbal como no verbal, es absolutamente crucial para ello. Así que recuerda, utilizamos un lenguaje inclusivo y hablamos de nosotros y no de tú y yo. Tenemos objetivos comunes, somos ya un equipo. Vamos a intentar hablar siempre en positivo, realizando afirmaciones potenciadoras y vamos a tratar de adaptar nuestro lenguaje y nuestra comunicación, tanto verbal como no verbal, a la del cliente, para que se sienta cómodo, se sienta con confianza y pueda darnos la oportunidad de demostrarle todo aquello que podemos hacer por él. Necesitamos estar preparados para la acción. Una entrevista inicial nunca se improvisa. Una entrevista inicial generalmente no sale nunca de la manga. Es decir, viene de un contacto previo con el cliente. Es mejor posponer una entrevista a hacer una entrevista improvisada, porque probablemente va a haber preguntas a las que con las que no contemos y que no vamos a poder responder de manera profesional, de manera que no generemos toda la confianza que necesitamos para que ese cliente pueda pueda decidir invertir en nosotros. ¿Cómo nos preparamos para la acción en este caso? Tenemos que estar siempre listos. Y para estar siempre listos necesitamos tener una oferta preliminar. ¿Esto qué quiere decir? Siempre nos han dicho, y en casi todas las escuelas de venta se dice que no se dan los precios a un cliente de antemano. En entrenamiento personal casi siempre decimos, bueno, los precios no deberían ser estándar, deberían estar diseñados de cara al cliente. Estupendo. Pero para la mayoría de nosotros, cuando queremos comprar algo, necesitamos saber más o menos, aunque no sea con exactitud, cuánto nos va a tocar invertir.
para saber básicamente si podemos permitirnoslo o no. Así que necesitas tener preparada una oferta preliminar, necesitas tener tus tarifas listas. Si tienes distintos productos, prepara distintas ofertas. Prepárate de antemano. Acude a esa entrevista inicial al menos con una propuesta económica o con varias. Si has identificado en tu primer contacto con ese cliente que puedes ofrecerle 2 líneas de producto distintas, necesitas llevar 2 ofertas distintas. Así que prepárate de antemano y llévatelas, a ser posible, de manera que el cliente pueda quedarse con una de ellas. Si no, estate dispuesto a poder mandársela dentro del mismo día o como mucho en las 24 horas siguientes. No puedes dejar escapar la posibilidad de cerrar una venta con un cliente que está en un estado emocional a quien has conseguido emocionar durante esa entrevista porque has tardado 2 días, 3 días o 4 días en mandarle tu oferta económica. Así que prepárala de antemano, llévala contigo y a ser posible que pueda quedarse con ella. Ahora bien, tienes que estar dispuesto a personalizarla, tienes que estar dispuesto a adaptarte a sus necesidades para quitar o poner servicios de manera que lo que estés ofreciendo a ese cliente sea absolutamente para él. Tienes que estar dispuesto a adaptarte a sus horarios, a su lugar de residencia, al número de días o de sesiones que quiere entrenar por semana. Y eso, todo ello, va a afectar, por supuesto, a tus precios, va a afectar a tus tarifas. Así que, aunque tengas una oferta preliminar y tengas unos precios más o menos fijados, tienes que estar dispuesto a poder personalizarlo y adaptarlo de acuerdo a sus necesidades. Si es así, déjale su oferta preliminar, que ya tendrá unas tarifas que serán orientativas, y pásale su tarifa definitiva, su propuesta definitiva de trabajo, no más tarde de las 24 horas. Por supuesto, esa oferta y toda tu comunicación tiene que ser potente. Tienes que ser capaz de inspirar, de emocionar para vender. Si ya hemos llegado hasta aquí, mi pregunta es fácil. ¿Eres creíble? Es decir, ¿has sido capaz de involucrar al cliente? ¿Has sido capaz de hacer que el cliente confíe en ti? Que decida que va a invertir en ti, aunque todavía no te ha visto trabajar, aunque todavía no haya conseguido ni un solo resultado de los que se ha propuesto. Bueno, pues debería hacerlo. Déjame hacerte una pregunta fácil. ¿Tú te comprarías? Si tu respuesta ha sido inmediata, sí, por supuesto, genial, lo estamos haciendo bien. ¿Te has dudado? Algo pasa. Honestamente, ¿tú te comprarías? Y si es así, ¿a qué precio? ¿Te comprarías al precio al que tú vendes o intentas vender tus servicios? ¿Te comprarías y serías capaz de pagar más, de hecho, de lo que tú pides por tus servicios? O quizá te sientes, no lo sé, ligeramente incómodo porque crees que quizá tus servicios no valen lo que cuestan. Te invito en este momento a que hagas una reflexión sobre tus tarifas, sobre tus precios. Que pienses si tú invertirías en alguien como tú y pagarías lo que tú pides por tus sesiones. Si no, quizá este es un gran momento para revisar tus tarifas, tanto a la alza como a la baja, si es necesario. En cualquier caso, necesitas tener una absoluta seguridad, una absoluta confianza en tus precios y en tus tarifas. Si no es así, difícilmente el cliente podrá confiar en ti, podrá confiar en que tus servicios valen lo que tú dices que cuestan. Un profesional es creíble cuando aporta suficiente información y da soluciones. Por tanto, tienes que estar preparado, tienes que estar listo para responder cualquier pregunta que el cliente pueda hacer sobre ti o sobre tu negocio. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el sector? ¿Con qué tipo de clientes has trabajado? ¿A qué distancia serías capaz de desplazarte? ¿Qué pasa si el cliente en vez de sesiones de 1 hora necesita hacer sesiones de 30 minutos? ¿Saldrías a correr con el cliente? Si el cliente necesita asesoramiento, por ejemplo, para
comprar calzado deportivo, para comprar material deportivo, serías capaz de darla, de proporcionarlo. Es decir, necesitamos estar preparados para poder responder con facilidad y con inmediatez a casi cualquier pregunta que el cliente pueda hacernos, especialmente sobre nosotros o los servicios que proporcionamos. Necesitamos tener 100% de confianza en nuestro producto. Para eso hay que conocerlo. Y un profesional acepta siempre el resultado de una negociación. No siempre conseguimos ganar. Por muy buenos que sean nuestros servicios, por muy bueno que sea el diseño de nuestro producto, por muy alta calidad que tenga, hay veces que simplemente no cumple con las expectativas del cliente o no es lo que el cliente necesita. Esto es una relación profesional. No te lo tomes como algo personal. No se puede ganar siempre. Vuelvo a decirte lo mismo de antes. ¿Quién? Tú. ¿Para qué estamos aquí? Para vender entrenamiento personal. Pero si no somos capaces de vender entrenamiento personal, al menos dejemos una marca indeleble de profesionalidad de nuestros clientes. Aceptemos el resultado con deportividad, porque quizá ese cliente vuelva a llamarnos en un futuro, pero siempre y cuando hayamos dejado una buena imagen, una buena impronta. Hay que cumplir con lo prometido, siempre. Desde la primera vez, desde la primera entrevista, aun cuando el cliente todavía no es cliente. Si le hemos dicho que le vamos a pasar nuestra tarifa, nuestra oferta al día siguiente o por la noche, hagámoslo. Una vez que estamos entrenando con él, si le hemos dicho que le vamos a pasar un entrenamiento, una sesión, un artículo, en un momento determinado, hagámoslo. Vamos a intentar superar expectativas. Es mucho mejor sorprender que defraudar. Si voy a decirle al cliente que voy a hacer algo y no tengo la total seguridad que voy a poder hacerlo, si voy a hacer una promesa que no tengo la total seguridad de que voy a ser capaz de cumplir, es mejor no hacerla. Y es mejor que el cliente no espere algo que termine sucediendo que el cliente espere algo que no va a suceder nunca. Y que vamos a intentar cumplir con lo que prometemos. Y por último, recordemos que esta es una relación en la que las dos partes tienen que ganar. Es una relación laboral con beneficios mutuos. Un cliente no es un amigo, es un cliente. Nosotros proporcionamos servicios de asesoría, proporcionamos servicios de gestión del tiempo, de gestión de la energía, de entrenamiento, si queréis llamarlo así, de manera que el cliente gana mejor calidad de vida, gana en su rendimiento deportivo y nosotros, por supuesto, ganamos dinero con ellos. Es una relación laboral con beneficios mutuos y las dos partes tienen que ganar y las dos partes tienen que tener la sensación de que están ganando con ella. Si no, una relación no equilibrada probablemente no va a ser una relación duradera, no va a ser una relación que podamos mantener en el tiempo. Si hemos terminado esta entrevista inicial y el cliente nos ha comprado, enhorabuena. Ahora empieza lo bueno. Ahora empieza nuestro trabajo. Ahora empieza cuando nosotros somos capaces de conseguir esos resultados que prometimos a ese cliente en esa primera entrevista. Ahora es el momento de continuar motivándole. Ahora es el momento de cumplir con lo prometido, de superar expectativas, de sorprender y que de las dos partes tengan la sensación de que están ganando. Si no, asegúrate de que tienes el contacto del cliente, que vas a poder llamarle pasados unos días y que el cliente tiene tu contacto de manera que él pueda volver a llamarte si tiene una duda, si hay alguien que conoce que pueda en un momento determinado necesitar de tus servicios. Es decir, mantén las puertas abiertas. Deja que haya una vía abierta de comunicación entre el cliente y tú por la que siempre puedas volver. Sin más, hemos terminado con mi parte de la presentación y ahora me gustaría que a través del chat
me hicierais las preguntas o las cuestiones que consideréis oportuno. Si tenéis alguna pregunta. Si no tenéis ninguna pregunta, o lo he hecho muy bien o lo he hecho fatal. Ok, bueno, pues mientras que elaboráis vuestras preguntas, yo he borrado el chat para que empiecen a aparecer las preguntas, las iremos contestando poco a poco según van haciendo algo. Y nos gustaría primero, bueno, vamos a hacer, os quiero recordar un poco cómo va esto de... os quiero recordar primero, antes de esto, ya voy a cambiar una cosa. Os quiero recordar una información que nos llega de nuestro sponsor, que es TD Trainer, que os quiero recordar que es la revista para entrenadores personales que está saliendo ahora sobre Body Life. Es una revista específicamente hecha por y para entrenadores personales, ¿no? Nos llegó ya el primer número, muy interesante, con artículos sobre HIIT, artículos sobre entrenamientos con trajes EMS, bastantes artículos sobre nutrición y todo muy enfocado hacia el entrenamiento personal. Os quiero recordar que hay un enlace directo en la página de Vivir del Entrenamiento Personal sobre esta revista. Es una revista que es trimestral y que cuesta 12 euros inscribirse al año, ¿vale? Y bueno, ahora hay una oferta donde hay un sorteo y bueno, pues si os inscribís ahora os darán un fabuloso regalo, ¿vale? Todo ello también en la página de TD Trainer Spain, ttrainerspain en .es, ¿vale? Yo os recuerdo que tenéis el enlace directo en la página de Vivir del Entrenamiento Personal. Bueno, pues vamos a comenzar a ver un poco vamos a ir contestando poco a poco todas las preguntas y bueno, a ver si le damos solución. Javi, venga, vamos allá. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, si os parece, empiezo a contestar las preguntas por el orden en el que me las habéis hecho en el chat. La primera es de David, del Ardeo. Buenas tardes, ¿aconsejas hacer la entrevista y la sesión de prueba el mismo día? Bueno, ¿por qué no? Si puedo matar dos pájaros de un tiro y estoy preparado para ello, absolutamente sí, porque lo que voy a conseguir es, a través de la entrevista, colocar al cliente en un estado emocional y a través de la sesión de prueba que sienta realmente, es decir, que físicamente sienta la sesión de entrenamiento, con lo cual va a ser más fácil que este cliente tome la decisión de compra en ese mismo instante. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil. O sea, quiero decir, si nosotros trabajamos en un centro deportivo donde el cliente ya está dispuesto a hacer actividad física y nosotros estamos pues vestidos y acondicionados para ello, pues es muy fácil. Pero si, por ejemplo, nosotros acudimos al domicilio de un cliente para hacer esa entrevista, pues normalmente no va a ser posible o va a ser un poco más complicado porque el cliente normalmente no va a estar preparado para entrenar y a lo mejor yo no voy con ropa deportiva y con el material para entrenar, en cuyo caso pues voy a fijar la sesión de prueba para otro día. Desde luego lo que sí tiene que suceder es que si la entrevista y la sesión de prueba no se hacen de manera consecutiva en el mismo día, no debo terminar la entrevista sin haber fijado esa fecha, sin haber fijado esa sesión de prueba. Eso, desde luego. En cuanto a Juli, ¿cómo tratamos las objeciones? Bueno, esto daría para un webinar completo, realmente. Lo que sí es cierto es que las objeciones lo que tenemos que intentar es identificarlas cuando salen durante la entrevista, es decir, cuando el cliente ya está manifestando que tiene alguna objeción durante la entrevista, pero normalmente salen casi siempre en el momento del cierre de ventas, es decir, en el momento en el que recapitulamos nuestros servicios y le damos las tarifas. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, las objeciones se tratan con empatía, siempre empatizando con el cliente desde una posición en la que nos colocamos al lado del cliente y no enfrente, e intentando pues poner de manifiesto que vamos a ser capaces de
pues de trabajar con ellas, ¿no? De anular estas objeciones. Tanto si es un tema económico, como si es un tema, pues digamos, pues de falta de tiempo, etcétera, etcétera. Para Isabel de Málaga, he comentado que habría que estimar plazos de acción. ¿Cómo los estimas para que sean alcanzables? Bueno, pues ahí, desde luego, lo que entra por encima de todo es la experiencia como entrenador. Pues una vez que yo he identificado que tengo unos objetivos que son medibles y que puedo realmente trabajar con ellos como entrenador, es decir, que tengo la capacitación técnica y el grado de motivación necesario para poder trabajar con ellos, entonces debería tener en mi cabeza más o menos, ¿vale?, qué plazos son en los que me voy a mover para conseguir esos resultados. Por supuesto que voy a ser capaz de fijar esos plazos con mayor precisión una vez que yo haga una valoración inicial del cliente. Es decir, una vez que yo haga una valoración física que me diga exactamente cuál es el estado de condición física del cliente y, por tanto, cuán lejos o cuán cerca va a estar de conseguir sus resultados. ¿Vale? Creo que no hay ningún otro modo, pero sí que es verdad que lo que nos da la experiencia es tener más o menos una idea aproximada de cuáles podrían ser esos plazos y poder comunicarlos ya en esa entrevista inicial. Recordad que también depende del cuándo, es decir, del cuándo los quiere el cliente, qué es lo que el cliente ha hecho con anterioridad y qué es lo que el cliente está haciendo ahora. Ejemplo muy tonto, pero claro, si nos llega un cliente que quiere perder 15 kilos, viene de estar 20 años llevando un estilo de vida sedentario y te dice que los quiere perder en 3 meses, pues hombre, va a estar bastante complicado. Para Luey López, de Madrid, una vez que conseguimos la venta en la entrevista inicial, ¿firmamos contrato y cobramos en este momento? ¿O mejor no presionar y hacerlo en la sesión 1? Por supuesto, por supuesto, firmamos contrato y cobramos en ese momento. Hasta que tú no cobras, no cierras una venta. Entonces, no es una cuestión de presionar. Vamos a ver, yo soy un profesional y tengo una agenda y tengo un tiempo limitado. Si el cliente no me paga, es decir, no firma el contrato y se compromete mediante el pago de mi tarifa a entrenar, yo no puedo reservarle ese tiempo. Entonces, no es una cuestión de presión. La sensación de presión o no viene de nuestra comunicación, ¿vale? Entonces, si nosotros conseguimos tener una comunicación abierta y profesional, el cliente no tiene por qué sentirse presionado, sino simplemente para que nosotros podamos fijar una primera sesión de entrenamiento y reservar ese tiempo para el cliente, tiene que haber un compromiso ya, y ese compromiso se cierra con la compra del bono o con la domiciliación bancaria o ya como lo queráis hacer, pero desde luego con la compra de nuestros servicios. Para Antonio, hola, antes de la entrevista inicial, normalmente nos escriben un email. ¿Cómo debemos contestar a dicho email? ¿Le damos precios e intentamos concertar la cita para ofrecerle una sesión gratuita de prueba? Bueno, yo en un email, a no ser que me pregunten directamente por precios, yo no los daría nunca, ¿vale? No los daría nunca porque estamos dando precios sin que el cliente conozca exactamente qué es lo que vamos a hacer por él, porque de hecho probablemente ni siquiera nosotros lo sabemos. Entonces, en ese correo electrónico yo lo que intentaría desde luego es concertar una primera entrevista. Si el cliente me dice que no va a concertar ninguna entrevista con nosotros antes de saber cuáles son nuestras tarifas, yo lo que le daría sería una estimación, es decir, darle una horquilla de precios. Pues mira, mis tarifas normalmente oscilan entre esta cifra y esta cifra. Pero intentaría desde luego no dar tarifas ni dar estimaciones antes de saber con quién estoy hablando, es decir, con quién estoy hablando, qué es lo que quiere el cliente, cuánto tiempo me va a costar a mí y más o menos, bueno, pues poder ubicarle dentro de mis distintas líneas de producto. Si solamente tengo una, pues ya está, no tengo mucho más que pensar, ¿vale? Pero si solamente tengo una línea de producto y solamente tengo una tarifa, lo mismo tendría que darle una vuelta a esto. Para Chuso, de Madrid, ¿cuál es el lugar idóneo para hacer la entrevista? Vale, yo te digo cuál no es el lugar idóneo para hacer la entrevista y a partir de ahí tú decides. El lugar absolutamente no deseado para hacer una entrevista es aquel en donde no tienes privacidad, donde hay ruido, donde hay más gente, donde el cliente no va a poder centrarse en lo que tú le digas, ni tú en lo que el cliente te diga, y no va a tener una sensación de tranquilidad, confidencialidad y profesionalidad. A partir de ahí,
Cualquier lugar que reúna estos requisitos, es decir, en el que no haya mucha gente, en el que no haya mucho ruido y en el que las dos personas, cliente y entrenador, puedan estar cómodas y puedan realmente prestarse atención, es el lugar idóneo para hacer la entrevista. Puede ser una zona apartada del gimnasio, lejos, digamos, del tráfico y del bullicio de la sala de fitness, puede ser en una cafetería tranquila, puede ser en la casa del cliente o puede ser, no lo sé, en tu propia casa o en tu propio estudio si lo tuvieres. Para Antonio, ¿los precios los pondríamos en la web o mejor no ponerlos? Uf, bueno, eso es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo, porque mucha gente va a discriminar por precios, tanto por arriba como por abajo. Entonces, mi consejo es, si tus precios son un elemento diferenciador y pueden ser una herramienta de ventas para ti, es decir, es algo que te posiciona, utilízalos. Si no, no los pongas, deja que sea el cliente quien te pregunte y cuando obtengas la información necesaria, dale una oferta personalizada al cliente. Cuando me refiero a que los precios nos posicionan, es porque si tenemos precios muy altos, nos van a posicionar como un servicio premium. Lo que pasa es que luego, evidentemente, hay que cumplir con expectativas. Pero evidentemente, si vemos un entrenador que en su página web está cobrando 150 euros la hora, lo primero que pensaríamos es, oh, perdón, este tío tiene que ser la hostia para cobrar esto. Entonces, evidentemente, la web tendría que ser de una calidad excepcional, las fotos tendrían que ser de una calidad excepcional, es decir, tendríamos que tener, bueno, pues una tienda Chanel en nuestra web de entrenamiento personal para poder cobrar precios Chanel. En este caso, evidentemente, tus precios te posicionan. Si tú quieres dar un servicio de alto standing, tus precios, ¿por qué no? Ponlos y deberían ser altos, porque tú lo vales. Si tus precios son más bajos, sensiblemente más bajos que la media, ¿por qué no ponerlos? También te posicionan. Hay gente que te comprará por precio. Hay gente que dirá, ostras, yo quiero un entrenamiento personal y a este tío me lo puedo permitir. Si tus precios están, como la mayoría de los entrenadores personales, en el medio de la tabla, es decir, no te posicionen ni por arriba ni por abajo, mi consejo es que no los pongas, sino que intentes obtener una entrevista con tu cliente para poder motivarle, para poder colocarlo o colocarle en un estado emocional y que cuando tú le digas lo que le vas a cobrar, ese cliente esté en una mucha mejor situación, en una mejor posición para decidir que va a invertir en ti. Es decir, establecer una relación de confianza, ¿vale? Para que el cliente ponga tus servicios en valor y no solamente vea una cifra al lado de tus servicios. Antonio González me dice qué precio se puede conseguir bajo, que se puede considerar bajo si tú crees que vas a conseguir más clientes. Antonio, esto es muy relativo porque date cuenta que los precios también varían con respecto a tu ubicación geográfica. Lo que puede ser un precio alto para, no lo sé, para Badajoz, por ejemplo, puede ser un precio bajo para Madrid y viceversa. Entonces, que un precio sea alto o bajo siempre va a depender de tu competencia, siempre va a depender del mercado, de cuáles son los precios que fija tu mercado. Y cuando hablamos de tu mercado, pues no hablamos de España en general, sino del mercado que tú tienes a tu alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo empresarial es, haz una prospección de mercado, mira a ver cuánto cobra tu competencia, cuáles son más o menos las tarifas que cobran los entrenadores personales o las instalaciones que tienes alrededor y a partir de ahí saca un promedio. Es a partir de ahí cuando puedes ver qué precios que están por debajo de la media y qué precios están por encima de la media. Pero como te digo, esas horquillas pueden variar muchísimo dependiendo, por ejemplo, de la zona de España en la que estés trabajando. Chicos, chicas, si no hay más preguntas, pues para mí ha sido un placer estar con vosotros nuevamente. Espero haberos solucionado alguna duda y espero haberos dado alguna idea más a la hora de poder establecer, de poder programar esa entrevista inicial con mayores garantías de éxito. No me queda más que deciros que si eres entrenador personal, si eres gerente de un centro deportivo y quieres potenciar tu servicio de entrenamiento personal, en definitiva, si quieres vivir del entrenamiento personal,
Te espero, junto con Miguel Ángel y con Alfredo, en la 7ª promoción de Vivir del Entrenamiento Personal, nuestro seminario de emprendedores para entrenadores personales, que tendremos en Madrid los días 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de diciembre. Si queréis más información, por favor, visitad nuestra página web www.vivirdelentrenamientopersonal o escríbeme un correo en la dirección que tenéis en vuestra pantalla. Por supuesto, si creéis que puedo ayudaros en algo más, escribidme y estaré absolutamente encantado de echaros una mano. Os dejo con Miguel, un saludo a todos, un abrazo y que tengáis una feliz tarde. Bueno, pues muchas gracias, Javi, por tu webinar. Ha sido esclarecedor, sobre todo para aquellas personas que están comenzando a vivir del entrenamiento personal. También quiero comentaros que aquellos que realmente estéis interesados en el seminario, tenéis una oferta de pronto pago que termina el día 15 de noviembre. Ya tenemos plazas. Y para aquellos que realmente estén interesados, yo les aconsejo que hagan una reserva de plaza de por lo menos 100 euros para que tengan esa plaza y puedan asistir al seminario de Vivir del Entrenamiento Personal. En este webinar también hay personas que han asistido al seminario y que os pueden contar un poco cómo ha ido, como Ramón, como David, que han pasado, y muchas personas más que están aquí en el webinar y que han pasado por nuestro seminario. Bueno, si os habéis perdido alguna cosa o queréis recordar nuevamente este webinar, vamos a hacer una grabación, bueno, lo hemos grabado y lo pondremos en la página de Vivir del Entrenamiento Personal próximamente, ¿vale? Pues nada más, un saludo a todos y que paséis una buena tarde y, bueno, lo que queda de semana, ¿vale? Nos vemos aquí donde... Venga, un abrazo a todos, David, Chus, venga, muchas gracias y hasta el próximo webinar.